Les saludo, queridos, a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Qué lindo es poder estar juntos, entre comillas, nuevamente. ¿Les gustan las adivinanzas? No espero una respuesta. No espero una respuesta. Bueno, me gustaría ir con ustedes a Proverbios capítulo 8. Y mientras ustedes van, a mí me gustaría contarles una pequeña anécdota que tiene que ver con algo que me pasó hoy. Hoy me llegó una invitación de una querida hermana, sierva incansable del Señor, realmente un ejemplo. Y bueno, ella tenía una invitación a la cual yo, después de escuchar esa invitación, de analizarla, y que realmente tenía muchas ganas de responder que sí, respondí que no. Y di los motivos por los cuales respondí que no. Y le expliqué que estaba en un tiempo en el que a veces pasaba horas estudiando la palabra, pero me costaba encontrar un minuto para leerle un versículo a mis hijos. Y eso no está bien. Entonces yo le dije que estaba orando por sabiduría en el manejo del tiempo. Y su respuesta fue realmente muy desafiante, muy animadora. Y ella, en varios momentos del mensaje, aludió a la sabiduría. Y que me entendía y que oraba por mí. Y seguido a esto, me envió un audio donde me decía, no voy a dar detalles, pero que quedaba a disposición algo para que yo pudiera escribir un libro y para que pudiera dar también 5 charlas en un seminario en el mes de agosto. Y yo me preguntaba, ¿entendió el mensaje? Porque en realidad me dijo que sí, que me entendía. Pero el segundo audio me invitaba a escribir un libro que lleva muchísimo tiempo y a dar 5 charlas en un seminario en el mes de agosto. Entonces yo entraba como en una duda interna, ¿no? ¿Me entendió o no me entendió? Y esto es lo que a veces creo que nos puede pasar con algunos temas de la palabra del Señor. Lo entendemos, pero no lo entendemos. A ver, vamos a Proverbios 8. Y queridos, yo sé que muchos de nosotros ya lo hemos leído y muchas veces y tenemos respuesta para casi todas estas cosas y ya sabemos casi todo y lo hemos aplicado, somos tipo el joven rico, ¿no? Yo todo esto lo hice desde mi juventud, desde mi niñez. Pero en lo personal creo que siempre que nos enfrentamos a la palabra, algo tendría que hacernos pensar. Y el proverbio 8 es un proverbio que creo que deja mucho para pensar. Yo lo voy a leer en Reina Valera 1960. Son muchos versículos, de hecho son algo así como 36. Hay algunos conceptos que se repiten, voy a intentar saltearlos. Y a mí me gustaría, queridos, ir leyendo juntos este proverbio 8 y que cada uno vaya sacando algún apunte. No sé si un apunte mental o escrito, pero por lo menos para responder un par de preguntas. La primera pregunta que yo me gustaría dejarles para que ustedes se hagan, y esto no tiene que ver con la edad, seas adolescente, joven, adulto, estés en la etapa de la vida en la que estés, creo que estas dos preguntas pueden aplicar perfectamente. Algunos lo verán más por el lado personal, otros familiar, otros matrimonial. Aprovecho para decirles que fuera de cámaras están Sara y Johanna, y bueno, los niños también,
me dicen que les mande saludo, así que aprovecho a mandarles saludo de ellos 4 para todos ustedes. A los niños los dejé un poco lejos hoy para que haya las menos interrupciones posibles. Esperemos que tiendan a 0, pero no lo puedo prometer. Bueno, estas 2 preguntas, ¿cuáles son? Primero, ¿cuál es el punto más débil de los que trata este Proverbio 8 en mi vida? Segunda pregunta, ¿cuál es el punto más fuerte? El débil, definirlo para trabajar sobre eso. El fuerte, para ayudar a otros, para darle gracias a Dios, para trabajar en eso, no descuidarnos, no sea cuestión de algo que hoy definimos como fuerte, mañana sea una debilidad. Vamos ahí. Mi idea, queridos, es ir leyendo, ir haciendo alguna aclaración, pero muy básica, y simplemente dejar que la palabra de Dios hable a nuestros corazones. Versículo 1. Vamos, adelante. Dice, ¿no clama? Algunas versiones dicen, ¿no grita la sabiduría y da su voz la inteligencia? Es una pregunta. Y es una pregunta de esas que no buscan una respuesta, porque en realidad la respuesta se contesta con lo contrario a con la palabra que comienza la pregunta. Cuando este tipo de preguntas empiezan con no, la respuesta es sí. ¿No clama o no grita la sabiduría y da voz la inteligencia? Sí, es la respuesta. ¿Y qué pasa? ¿Por qué uno a veces tiene que gritar? Permítanme decirles por qué a veces yo tengo que gritar. Aunque no me gusta, no quiero y muchas veces después me arrepiento de haberlo hecho. Muchas veces uno grita porque piensa que del otro lado no está siendo escuchado. ¿Será que la sabiduría está gritando en nuestra vida porque no estamos escuchando? Esto es una pregunta. Y esta palabra inteligencia en otras versiones se traduce como discernimiento, que es básicamente poder definir qué está bien y qué está mal. Versículo 2. Espero que cada uno de ustedes, queridos, ya esté pensando, ¿cómo estoy en esto? ¿Estoy pudiendo definir lo que está bien de lo que está mal? ¿La sabiduría últimamente ha tenido que pegarme algún gritito o estoy escuchando? Versículo 2 dice, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Y ustedes permítanme decirles algo muy importante, por si alguien ya no se dio cuenta, lo digo. Claramente lo que está haciendo este proverbio es personificar a la sabiduría. Recién nos dijo que gritaba. Ahora nos dice que se para. Obviamente que está siendo personificada. Y acá un poco empieza la adivinanza. ¿Personificada en quién? En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Una vez más, algunas versiones dice grita. Estos son lugares de decisión. Queridos, como ustedes saben, las ciudades tenían lugares donde donde las personas se juntaban para tomar las decisiones. O sea que una cosa que a mí me dice una enseñanza que me deja este versículo 2 y versículo 3 es que la sabiduría grita porque nuestras decisiones necesitan ser justamente empapadas con la sabiduría de Dios. Versículo 4 dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Hay algunas versiones que dicen a jóvenes y a viejos. En otro tipo de traducción de esto de hombres e hijos de los hombres. Quizá este versículo esté hablando que la sabiduría no reconoce edades. Es tan necesaria para un preadolescente de 10 años como para un adulto de 44. Hombres, dice, clamo, dirijo mi voz a hombres y a los hijos de los hombres. Versículo 5, entended, oh simples, ingenuos, dicen otras versiones. Discreción. Una persona discreta es una persona cautelosa, reservada en sus decisiones, muchas veces también en sus opiniones. Es una persona que se toma tiempo para emitir un juicio. ¿Somos así? Quizá otro apunte a tomar.
nos tomamos un tiempo para emitir una opinión o se nos va la boca rápidamente. Y en el caso que nos puede pasar, y de hecho sincerándonos, a todos nos pasa a veces, también una vez más la sabiduría para saber qué hacer, autodefendernos, pedir disculpas, intentar solucionar el problema, no me importa y la dejo pasar, el tiempo lo va a cubrir, lo va a solucionar, como a veces se dice, ese problema. Dice, y a vosotros necios, entrad en cordura. Otras versiones dicen entendimiento, capacidad para identificar una vez más lo que está bien de lo que está mal. Versículo 6 dice, oíd, una vez más el concepto, porque hablaré cosas excelentes, importantes, dice otra versión. Así que la sabiduría normalmente es aplicable a temas importantes. Si hablamos de temas vanos, huecos, vacíos, bueno, por ahí la sabiduría no requiere estar presente. Pero cuando los temas son importantes, ahí está la sabiduría pidiendo paso, ¿verdad? Dice, y abriré mis labios para cosas rectas. Una vez más, el concepto de rectitud del Antiguo Testamento, para cosas verdaderas, dicen otras versiones. Versículo 7, porque mi boca hablará verdad. Un sabio, podemos decir, es una persona que habla verdad, y la impiedad, una persona sin temor de Dios, abominan mis labios. Otro concepto para tomar apuntes. ¿Cómo estamos en este concepto del temor a Dios? Ese temor reverente que es justamente donde comienza la sabiduría. Versículo 8 dice, justas, sanas, dicen otras versiones, son todas las razones o los consejos de mi boca. Otro concepto para sacar nota, ¿cómo son los consejos de la sabiduría? Y son sanos. No tienen grandes rebusques, grandes cosas que uno tenga que buscar qué quiere decir, será bueno, será malo. La sabiduría da consejos que son verdad, son cosas buenas para nuestra vida. No hay en ellas cosa perversa. Otras versiones dicen malintencionadas. Qué interesante, qué importante esto. Una persona sabia es aquella que cuando habla no suele decir cosas malintencionadas ni torcidas. Todas ellas son rectas, obvias, dice otra versión. Qué interesante esto. Una persona sabia es una persona que ha logrado ser transparente. Lo que no estoy diciendo que haya que decir todo lo que uno piensa ni nada por el estilo, pero sí que cuando se emite un juicio, cuando se elabora una opinión, es transparente, es obvia al que entiende. Y esto también es un concepto para tomar apuntes. Si la palabra de Dios dice al que entiende, es porque muy probablemente haya quienes no están entendiendo estos gritos que pega la sabiduría. Irrazonables, claras, dice otras versiones. La sabiduría nos enseña cosas que son claras, que debemos entenderlas, a los que han hallado sabiduría. Yo me hacía una pregunta. ¿Tiene atractivo algo que no entendemos? Yo les pongo un ejemplo. Nunca logré entender ese juego de cartas que se llama el truco. Muchos de ustedes lo conocen. Bueno, a mí no me ha dado la cabeza para aprender a jugar al truco. Para mí eso no tiene atractivo. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Muchas veces la sabiduría nos plantea cosas, áreas de acción, modificaciones en nuestra vida, en nuestro carácter, en lo que sea, y como no estamos entendiendo, entonces parece que eso no es atractivo. Pero el problema es justamente no estar entendiendo. No que no sea atractivo ese cambio o beneficioso, es que no lo estamos logrando entender. Esa sabiduría que Dios está enviando, no la estamos logrando entender. Dice el versículo 10, recibid mi enseñanza. Recibid mi enseñanza. Y yo me preguntaba aquí, queridos, si les hago la pregunta a ustedes. ¿Estamos en un momento de nuestra vida en el que seguimos aprendiendo? ¿O ya pasamos a esa condición
espiritual en la que solo enseñamos. Alguien una vez dijo, aquel que deja de aprender, deja de enseñar. Y qué importante es decirle a nuestro orgullo cada día que más allá de la posición que tengamos, que más allá de los cargos en los que estemos u ocupemos, nunca pasaremos a jugar en el equipo de aquellos que no deberían de estar aprendiendo cosas. Y siempre deberíamos estar en el equipo que está aprendiendo cosas nuevas. Y este versículo 10 termina justamente diciendo, y ciencia antes que el oro escogido, plata, oro, todas estas cosas van a quedar de lado, van a quedar por debajo, lo vamos a leer en los próximos versículos. Dice, porque mejor, y acá la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿mejor que qué? ¿No? Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear. Si al principio nos preguntábamos, bueno, pero si dice mejor, ¿mejor que qué? Y acá está la respuesta, dice, y todo cuanto se puede desear. En cualquier área que nosotros nos preguntemos qué es mejor, porque cualquier cosa que deseemos vamos a obtener desde la sabiduría algo más valioso. Así que si la duda quedaba planteada al principio del versículo, bien, la sabiduría es mejor. ¿Mejor que qué? Bueno, acá queda claro. Dice, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con esta sabiduría que proviene de Dios. Dice, yo la sabiduría, una vez más la personificación, habito con la cordura, buen juicio, un concepto redundante ya, ¿verdad? Ya lo hablamos. Y hallo la ciencia de los consejos, esos que pueden ser buenos o malos, pero saca provecho, dicen otras versiones, de estos buenos consejos. Hallo la ciencia de los consejos, saco provecho. La sabiduría aplicada en una persona, por lo tanto un sabio, una persona sabia, es aquella que de los consejos saca provecho. Toma un consejo, realmente lo depura, lo mastica y lo aprovecha. Eso es una persona que aplica, que contiene en sí sabiduría. Seguimos leyendo. Dice el versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Una vez más el concepto. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Este versículo nos habla de frutos de la sabiduría. Si aborrece la soberbia, la arrogancia, la maldad, una forma de hablar perversa, entonces ¿cuáles son los frutos visibles de la sabiduría? La humildad, la bondad, la forma de hablar con palabras realmente agradables, pero no agradables porque digo lo que el otro quiere escuchar, sino por la forma en que esas cosas se comunican. Seguimos. Dice, conmigo está el consejo y el buen juicio, una vez más. Hay otras versiones que traducen acá el sentido común. El sentido común viene de la sabiduría. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Con juicios justos, dicen otras versiones. Así que la sabiduría es aquella que también permite que a la hora de emitir un juicio, este juicio pueda ser parecido a cómo juzga Dios, en forma justa. Esto claramente solamente puede venir de parte de Dios. Yo amo, dice el versículo 17, a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y bueno, acá pueden haber dos interpretaciones. Una posible interpretación es los que temprano me buscan en su vida, una adolescencia, una juventud. Qué lindo es buscar la sabiduría en estos años jóvenes, tiernos de la vida. Y otra posible interpretación, cada día, de mañana, buscar sabiduría de Dios, buscar consejo. Bueno, queda abierta esta interpretación.
Cualquiera de las dos son buenas ideas. Seguimos. Las riquezas, dice el versículo 18, y la honra están conmigo. Riquezas duraderas, prosperidad duradera, dice otra versión. Qué lindo es pensar que la sabiduría enriquece nuestras vidas, pero no con cosas que duran poco, sino al contrario, con una prosperidad, con un tipo de riqueza que es duradera. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Una vez más el concepto de guiados por juicios justos. Para hacer, versículo 21, que los que aman tengan su heredad. Acá se presenta, queridos, una promesa para todos nosotros que tiene que ver directamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios es presentada aquí como la heredad de todo cristiano, porque en la palabra de Dios encontramos sabiduría de Dios. Así que de pique, como decimos a veces, una heredad que todos tenemos se encuentra en esto que es la palabra de Dios. Ahí tenemos una heredad, ahí tenemos riquezas, ahí tenemos tesoros escondidos que dependerá de nosotros encontrar. Para hacer que los que aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Esto es una promesa. Jehová me poseía en el principio. Y recuerden que esto es una adivinanza, queridos. Vamos a tener que decir al final, ¿de quién nos está hablando este Proverbio 8? Jehová me poseía en el principio. Habla de Dios como creador de esta sabiduría, ¿verdad? Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, el gobierno, dicen otras versiones, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Y ahora se vienen varios detalles que tienen que ver con la creación, ¿verdad? Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, orden, una palabra de las predilectas de Dios. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Así que también la sabiduría como fuente de felicidad. Bienaventurados, felices, muy felices, dicen otras versiones, los que guardan mis caminos, los que andan, digamos, en pos de la sabiduría. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Y acá también un versículo para sacar apuntes. Claramente nos dice este pasaje, este versículo, que esto no es una decisión congregacional, familiar, del barrio o de la iglesia en Uruguay, queridos. Esto es una decisión personal. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Esto es algo personal, queridos. Esto es algo que cada uno de nosotros y día a día nos tenemos que enfrentar contra la decisión de, che, ¿le doy corte a esto o hago lo que pinte? Hago lo que me parece. Esto es una decisión claramente personal. Bienaventurados, una vez más el concepto de felicidad. El hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, otras versiones dicen, el que me conozca, hallará la vida y alcanzará el favor. La gracia, dicen otras versiones de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte.
Un proverbio, queridos, lleno de desafíos, llenos de versículos para sacar apunte. Yo vi a algunos de ustedes ahí sacando apuntes. Saben que Ian me dijo de compartir en relación a este pasaje ya hace varias semanas. Perdí la cuenta, ya no sé si 6, 7, hace mucho tiempo. Y desde que le consulté hace algunos días atrás, no recuerdo exactamente, y empecé a leer este proverbio y leerlo, y en diferentes versiones, y en libros, y en estudios de la palabra, en hermanos con sabiduría y guía del Espíritu Santo, en mí yo ya tuve que sacar muchos apuntes. Y en mí ya causó efecto, y ya fue de bendición en mi vida. Y yo vi a algunos de ustedes ahí que entre mate y mate agarraban el lápiz y sacaban apuntes. Y de los, no sé cuántos minutos van, unos 22, 23 minutos, creo que 18 los utilizamos, o 17, no lo cronometré, pero bueno, como contador más o menos saco una estimación ahí. A veces nos equivocamos en las estimaciones, pero bueno. La mayoría, sin lugar a dudas, de los minutos fueron leyendo la palabra de Dios. Alguna aclaración, algún comentario al pasar, pero mucha cosa para sacar apunte. Es mi oración, queridos, que algo de todo esto quede en nuestro corazón. Y yo le decía al principio, medio en broma, medio en serio, que esto era una adivinanza. ¿Y saben por qué les digo esto, queridos? Encontré muchas cosas en este Proverbios 8 que me hablan del Señor Jesucristo. ¿Alguien más, cuando íbamos leyendo, pensó en algún versículo, se le vino alguna... yo sé que alguno no, permítanme ponerle algún ejemplo. Cuando hablaban de fui creada y cosas así, yo decía, no, bueno, pero eso no aplica. Puede haber algún bemol ahí, pero ¿alguien pensó en el Señor Jesucristo? A mí me gustaría ver alguna mano levantada ahí, si alguien me acompañó. Trenti, Jorgito, veo a Eduardo, hay muchos que no veo porque tengo dos pantallas. Veo a Eli, Walter, muy bien. Bueno, yo no sé si puedo llegar a la conclusión, tipo como hacemos a veces con los salmos, que son mesiánicos. No sé si es una personificación, no lo puedo asegurar así en forma contundente. Pero lo que sí digo es que hay muchas cosas que me hacen pensar en el Señor Jesucristo. Dice Mateo 3, 17. Y una voz, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Pienso en el versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia día en día. Delicia de Jehová. En él tengo gran gozo, dice Mateo capítulo 3. Juan capítulo 1, del versículo 1 al 14, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y ahí ustedes, hasta ahí me da mi memoria, ustedes seguramente lo recuerden más, pero se habla del Señor Jesucristo como ese verbo desde el principio, ¿verdad? Primera de Corintios 1, 24, versículos 30 y 31. Miren lo que dice el 24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El versículo 30 y 31. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo juntos ante Dios, nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Queridos a la distancia, un fuerte abrazo. Y terminar con este pensamiento. Tomar mejores decisiones. Ser más justos. Apresurarnos menos a hacer juicios injustos.
valorar más las cosas eternas y cuántos consejos más, la gran mayoría de ellos, por no decir todos, personificados en la vida de nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la gloria en este día y el resto de los días de nuestra vida. Amén. Gracias por la paciencia, gracias por me pasé algunos minutos, quizá no muchos, pero bueno, les mando un fuerte abrazo. Con algunos nos hemos visto, con otros no, pero qué importante seguir fuertes en este tiempo en el que por ahí entre todos nos vemos poco. Yo sé que con algunos específicamente nos vemos bastante, pero bueno, mantenernos firmes en el Señor, esperando, como orábamos también al principio, ese momento en el que tengamos más libertades y podamos estar juntos. Queridos, Dios les bendiga.